En el otoño de 1991, el tranquilo barrio de Portland, Oregón, se sumió en un silencio inquietante. Una niña desapareció en la noche, deslizándose de su cama mientras su madre dormía. Cuando Elaine RH regresó sigilosamente a la habitación de Izzy antes del amanecer, la cama estaba vacía y la ventana, abierta de par en par, invitaba a entrar el frío aire otoñal. 9 años después, rebuscando entre cajas de cartón en lo que solía ser su casa, los dedos de Elaine rozaron algo inesperado, un viejo juguete grabador. Con manos temblorosas, limpió los contactos corroídos de las pilas, puso pilas a nuevas y pulsó el botón de reproducción. La estática dio paso a una vocecita que creyó no volver a oír. Probando, probando. Soy Isabella Marie Rodés y tengo 5 años. La risa de su hija sonaba a borbotones mientras contaba su día, sus amigos del preescolar, una hermosa mariposa en el jardín. Luego, otra voz, más oscura: Izzy, ven a la habitación de las princesas cuando termines. Recuerda lo que te prometí. En cuanto terminemos, iremos a Toys R Us a comprar el nuevo My Little Pony. A Elaine se le encogió el pecho. El tono de Charles era más suave que nunca, persuasivo, casi suplicante. Pero a Izzy nunca le habían interesado las princesas, adoraba a los animales, los dragones, los unicornios. ¿Por qué llamarla la habitación de las princesas? ¿Y por qué la promesa de un pony? Esa tarde, Elaine y Charles cerraron con cinta adhesiva la última caja. La casa se sentía vacía, impregnada de recuerdos que la agobiaban. Ni siquiera el divorcio había borrado los años de rutinas compartidas, la forma en que él se arrodillaba a su lado para sellar cada caja, el silencio que compartían. Esta está lista, dijo Elaine, empujando una caja llena de uniformes de enfermería de Izzy, textos médicos y el estetoscopio que había recibido en su graduación. Charles la levantó con facilidad, sus fuertes brazos de carpintero aún se mantenían erguidos a sus 45 años. Me llevaré esto, murmuró, dirigiéndose a la puerta principal. Elaine tragó saliva y selló otra caja, repasando a toda velocidad los meses de dolor tras la desaparición de Izzy. Él se había refugiado en su taller y sus sesiones de terapia. Ella se había enfrascado en turnos extra en el hospital hasta que el agotamiento acalló su dolor. 6 meses atrás, finalmente admitieron la insoportable verdad: seguir juntos no traería a Izzy de vuelta. Ahora estaban en la entrada, dos siluetas destrozadas por la pérdida, amontonando sus vidas en coches y torres de cartón. ¿Estarás bien?, preguntó Charles. Elaine forzó una pequeña sonrisa. Me las arreglaré. Ambas lo haremos. Le dio un beso a la foto enmarcada de su hija, la sonrisa desdentada de Izzy congelada en el tiempo, y susurró: adiós, pequeña. Luego se sentó al volante de su Honda Civic, el motor rugió y condujo hacia una nueva vida. Su nuevo apartamento era modesto, ubicado cerca del hospital donde esperaban los turnos de noche. Las cajas trepaban por las paredes de su sala como centinelas silenciosos. Demasiado cansada para desempacar lo esencial, Elaine se sintió atraída por el que estaba marcado como los favoritos de Izzy. Dentro había un búho morado de peluche, un unicornio y otras muñecas muy queridas. Los vestidos, cuidadosamente doblados, aún olían ligeramente a champú para bebés Johnson's y galletas Graham. Debajo, una grabadora de casetes roja y blanca esperaba. Presionó el botón de reproducción, y por primera vez en 9 años, escuchó la voz de Izzy. Las lágrimas inundaron la habitación mientras la promesa de aquel My Little Pony y el misterio de la habitación de la princesa se apoderaban de su corazón. Las pistas yacían ante ella, grabadas en la estática y el asombro infantil, y Elaine comprendió que esta grabación llevaría a los investigadores al descubrimiento más impactante de sus carreras. El pasado por fin había susurrado su secreto. La administración del hospital siempre había sido estricta con el papeleo, y esta noche no fue la excepción. Elaine levantó su nuevo teléfono y marcó el número de Charles. Él contestó al tercer timbre. «Elaine, ¿está todo bien?», preguntó. «No encuentro mis documentos de enfermería», respondió con la voz tensa por la preocupación. «Creo que los dejé en casa. ¿Podría pasar a mirar?». Hubo una pausa en la línea. «Acabo de ir a mi sesión de terapia de duelo. No volveré hasta tarde». Elaine miró por la ventanilla del coche. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rayas naranjas y rosas. «Las necesito de verdad para mi turno de esta noche».
¿Podría usar mi llave? Claro, dijo Charles con dulzura. ¿Sabes dónde está todo? Cierra con llave al salir. Gracias, susurró Elaine, sintiendo un gran alivio. Te lo agradezco. No hay problema. Buena suerte esta noche, añadió, antes de que ella colgara. El peso de la llave de la casa le resultaba extraño en la mano, un vestigio de la vida que una vez compartieron. Dejó las cajas sin desempacar esparcidas por la sala y se deslizó al fresco aire de la tarde. 15 minutos después, llegó a la entrada. La casa se erguía oscura contra el crepúsculo que se desvanecía, sus ventanas reflejando la última luz ámbar. Entró, encendiendo las luces al recorrer cada habitación. Todo estaba exactamente como lo había dejado horas atrás, pero el silencio se sentía más denso ahora. Al final del pasillo, se detuvo ante la habitación de Charles, que antes también era suya. Dentro, la cama queen parecía vacía, con solo una almohada. Charles ya había borrado su presencia, ni un joyero en la cómoda, ni novelas románticas desgastadas en la mesita de noche. En la esquina, el archivador seguía donde siempre. Elaine abrió el segundo cajón y encontró la carpeta Manila marcada como licencias médicas. Su licencia original, los formularios de renovación y los certificados de educación continua estaban intactos. Sintió un gran alivio, al menos esto no pondría en peligro su turno. Se metió la carpeta bajo el brazo y examinó la habitación una vez más. No faltaba nada más. Al darse la vuelta para irse, una frase resonó en su mente: habitación de la princesa. La inquietaba, como una pieza del rompecabezas que no encajaba. Impulsada por la curiosidad, subió las escaleras hacia la habitación de Izzy. La puerta crujió al entrar. El espacio vacío se sentía más grande y solitario sin el desorden de juguetes y ropa. Recorrió las paredes con los dedos, casi esperando sentir los bordes elevados de una calcomanía de princesa olvidada, castillos, tiaras, adornos de cuentos de hadas, pero no había nada. Al abrir el armario, las perchas vacías tintinearon con la ligera brisa de su movimiento. Su mirada se posó en el viejo armario que estaba contra la pared del fondo. Al acercarse, notó cómo se tambaleaba sobre su pata delantera izquierda. Las tablas del suelo deformadas que había debajo eran un testimonio del clima húmedo de Portland. Sin ropa que lo sostuviera, el mueble amenazaba con caerse en cualquier momento. Se apretó contra la puerta, sujetando el armario. Un empujón más y se caería. Si lo hacía, Charles podría pensar que alguien había entrado. Nadie necesitaba un susto así. Miró su reloj, las 7:30 de la tarde. La ferretería Harrison permanecía abierta hasta las 8. Podría comprar unas cuñas para un arreglo rápido antes de su turno. El teléfono sonó abajo, su tono agudo rasgando el silencio. Elaine dudó, con la mano sobre el auricular. Esta era la casa de Charles ahora, no debía invadir su privacidad. Recogió su carpeta y su bolso, apagando las luces mientras volvía sobre sus pasos hacia la puerta principal. Al cabo de un momento, se activó el contestador automático. La voz grabada de Charles saludó a quienes llamaban, y una voz femenina, cálida pero preocupada, llenó la sala. Charles, soy la señora Jansen del grupo. Necesito que me llames lo antes posible. Has faltado a 3 sesiones, 3 semanas, y el grupo está preocupado. Elaine se quedó paralizada. ¿3 semanas? Pero Charles le había dicho que había ido a terapia todos los martes por la noche durante los últimos 5 años. La señora Jansen había sido su apoyo incondicional tras la desaparición de Izzy, una terapeuta cualificada que dirigía un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos. ¿Por qué mentiría Charles? ¿Dónde había estado realmente? Cerró la puerta con llave y se metió en su coche. Sacó su móvil y volvió a marcar a Charles. El aire de la tarde olía a pino y lluvia, y las farolas se encendían a lo largo de la tranquila calle. Habían elegido este barrio por su seguridad, por la promesa de una familia, pero ahora era solo otro lugar atormentado por la ausencia. Una vez, 2 veces, 3 timbres. ¿Hola? Su voz sonaba tensa, sin aliento. Charles, soy yo. Solo quería saber cómo estás. ¿Estás en terapia? Silencio, roto solo por la estática. Charles, insistió, ¿me oyes? Sí, balbució. Bueno, no, pero voy para allá.
Fui a recoger a Matthew, vive lejos de aquí, pero planeamos ir juntos. Llegaré 15 minutos tarde. ¿Por qué lo preguntas? Su explicación sonó apresurada, ensayada. A Elaine se le encogió el corazón. Acabo de recibir un mensaje de voz de la señora Jansen. Dijo que te perdiste las sesiones. Se rió, pero se sintió frágil. No le gustan los que llegan tarde, dijo. He llegado tarde, no ausente. 3 semanas de reuniones perdidas no son lo mismo que unos minutos de retraso, señaló Elaine con suavidad. ¿Qué dijo?, preguntó con demasiada naturalidad. Nada específico. Solo te pedí que llamarás de nuevo. Hizo una pausa. Debería dejarte ir. Matthew está esperando. Conduzca con cuidado, dijo. Tú también. Adiós. La llamada se cortó. Elaine miró fijamente su teléfono, con el pecho oprimido por la inquietud. Después de 15 años juntos, sabía lo que él le decía, era mentira. Arrancó el coche y se dirigió a la ferretería Harrison, una tienda familiar a la que había acudido durante años. La campana de la puerta sonó al entrar. George Harrison levantó la vista desde detrás del mostrador. Elaine, me alegro de verte. ¿Cómo va todo? Bien, dijo, intentando calmar la voz. Necesito unas cuñas para un armario que se tambalea. Recibí la compra de un cliente y George preguntó por encima del hombro, ¿cómo va la renovación de Charles? Estuvo aquí el fin de semana pasado, trajo láminas de contrachapado, pintura y herramientas. Dijo que por fin estaba haciendo ese cuarto de pasatiempos. Elaine parpadeó. ¿Renovación? Creo que te equivocas. No tenemos ninguna renovación en marcha. George frunció el ceño, rascándose la cabeza. Estoy bastante seguro de que era Charles. Dijo que estaba construyendo una sala de pasatiempos de la que siempre había hablado. Elaine forzó una sonrisa. Le preguntaré. Gracias por avisarme. Las calzas están justo donde dije que Elaine encontró justo lo que necesitaba, pagó y regresó al coche. La bolsa de la ferretería crujió al dejarla en el asiento del copiloto. Un proyecto de renovación del que no tenía ni idea. Se perdió sesiones de terapia. Mintió sobre dónde estaba esta noche. Las piezas seguían sin encajar, pero Elaine aún no veía el panorama completo. Quizás Charles estaba lidiando con el divorcio. La gente gestiona el duelo y el cambio de maneras inesperadas. Quizás se había embarcado en un proyecto para sobrellevarlo, y le daba demasiada vergüenza admitir que había dejado la terapia. Miró el reloj del tablero, las 8:05 de la tarde. Si se daba prisa, podría arreglar el armario y llegar a tiempo a su turno. La noche se sintió surrealista. Esa mañana, había estado felizmente casada, viviendo en la casa que creía conocer. Ahora era una extraña en su propia vida, descubriendo secretos en una casa que antes no albergaba misterios. Giró la llave de contacto y condujo de regreso a casa de Charles, sin darse cuenta de que cada kilómetro la acercaba a verdades que no estaba preparada para afrontar. Elaine entró en la entrada por segunda vez esa noche. La bolsa de la ferretería crujió al recogerla junto con su bolso. Se daría prisa, arreglaría el armario y luego iría directa al trabajo. Las palabras de George sobre la renovación resonaron en su mente. Tal vez Charles simplemente estaba retomando viejas aficiones. Durante su noviazgo, él había pasado los fines de semana tallando figuras de madera, búhos, zorros, ositos, grabados con intrincados detalles. Sus manos, delicadas y precisas, habían dado vida a la madera cruda. Ella entró, encendió la luz de la entrada y subió las escaleras. A mitad de camino, notó que la luz se filtraba por debajo de la puerta de la oficina de Charles. Era extraño, ya que había apagado todas las lámparas antes de irse. Charles, llamó en voz baja. ¿Estás aquí? No hubo respuesta, pero oyó movimiento, pasos, el roce de muebles. Papeles crujieron al otro lado de la puerta. Un cajón se cerró de golpe. Charles, ¿está todo bien? Seguía sin respuesta. Una inquietud le recorrió la espalda. Empujó la puerta y se quedó paralizada. Matthew Tenko estaba de pie en medio de la oficina saqueada. Los archivos de Charles yacían esparcidos por el suelo,
con los cajones del escritorio abiertos y su contenido esparcido por todas partes. Libros arrancados de los estantes, papeles arrancados de las carpetas. Elaine lo miró fijamente, sin palabras por la sorpresa. «¿Por qué estás aquí?», articuló en silencio. Matthew se giró, con el sudor brillando en su piel pálida y cerosa, y el cabello despeinado. Sus pupilas estaban dilatadas como charcos de tinta. «¿Estás bien?», preguntó Elaine, aunque era evidente que no. Dio un paso vacilante hacia ella, y ella percibió el intenso olor a alcohol mezclado con algo más oscuro, sudor y desesperación. «¿Qué haces aquí?», insistió, intentando mantener la voz serena. «¿Te pidió Charles que buscaras algo?». Su rostro permaneció inexpresivo, frío. Avanzó de nuevo. Elaine lo conocía desde hacía años. Era el mejor amigo de Charles del instituto y un compañero aficionado a la carpintería. Nunca lo había visto así. «Matthew, quédate ahí», dijo con firmeza. «Pediré ayuda». Extendió la mano hacia el teléfono de la oficina, pero en un instante, Matthew se abalanzó sobre ella. Sus manos la sujetaron por las muñecas, agarrándola con fuerza. «Suéltame», chilló ella, soltándose. Lo empujó con fuerza, rompiendo su agarre, luego se tambaleó hacia atrás y tiró de la puerta, intentando cerrarla de golpe. Matthew agarró el borde, lo rompió, y el miedo la invadió. Este no era el Matthew que ella conocía, el hombre amable que le había traído juguetes caseros a Izzy y les había ayudado a construir la terraza. Se movía con una fuerza aterradora. Elaine giró y corrió hacia las escaleras, pero él la atrapó por detrás, rodeándola con los brazos por la cintura. Ella se revolvió y pateó, pero él era demasiado fuerte. La obligó a entrar en la habitación de Izzy y la arrojó sobre la cama pequeña. El edredón de My Little Pony amortiguó su caída, pero antes de que pudiera zafarse, Matthew estaba encima de ella, sujetándola. Su aliento apestaba a whisky mientras sus manos vagaban por la habitación. «Matthew, por favor», suplicó Elaine. «Tienes esposa e hijo en casa, para». Él la ignoró. Desesperada, la mano de Elaine encontró la lamparita de cerámica rosa de Izzy. Con todas sus fuerzas, la blandió con fuerza. Dio en la sien de Matthew. Él gruñó, se apartó de ella, agarrándose la cabeza. Elaine saltó y huyó hacia la puerta, pero él la persiguió, haciéndola girar y estampándola contra el armario. El impacto la dejó sin aliento y cayó de rodillas. El armario inestable se tambaleó y luego se desplomó hacia adelante con un crujido atronador. La madera se astilló, el suelo cedió, revelando una cavidad oculta. Mientras el polvo se deslizaba hacia abajo, Elaine miró dentro del agujero. Docenas de cajas de cartón llenas de casetes VHS y VCD. Los ojos de Matthew se iluminaron con una sonrisa inquietante. «Esto es lo que buscaba», susurró, metiéndose de lleno en la cavidad y metiendo las cintas en sus brazos. Elaine, aún aturdida, lo observó mientras tiraba torpemente varias cintas al suelo. Se abalanzó para detenerlo, soltando más. Él maldijo, recogió lo que pudo cargar y salió corriendo de la habitación. «Llamo a la policía», gritó con voz temblorosa pero decidida. La puerta principal se cerró de golpe tras él mientras se tambaleaba por el camino de entrada, con las cintas apretadas contra el pecho. Sola en la habitación en ruinas, el corazón de Elaine latía con fuerza. Le palpitaban las muñecas, le dolía la espalda, pero sentía sobre todo miedo y confusión. ¿Por qué había entrado Matthew? ¿Qué eran esas cintas y por qué merecían tanta violencia? Se arrodilló junto al agujero y levantó una casete. La etiqueta decía, «Habitación Princesa, volumen 47», la misma frase que la grabadora de Izzy había susurrado. Ahora cargaba con una amenaza que aún no podía comprender. Temblando, Elaine cogió su teléfono y marcó el 911. Le temblaba tanto la mano que los números se le nublaron. Cuando el operador respondió, su voz se apagó. «Necesito a la policía en ELM Street 4728. Un hombre acaba de atacarme, entró por la fuerza y robó cintas. Se llama Matthew Tenko». Las tranquilas palabras tranquilizadoras del operador apenas lograron disipar la confusión de Elaine mientras las sirenas aullaban a lo lejos. Por la ventana, vio dos patrullas derrapar en la entrada, con luces rojas y azules iluminando el cielo. Un agente uniformado entró.
¿Señora Rhodes?, preguntó. Elaine asintió con la voz temblorosa. Estaba borracho o algo así. Se llevó cintas. Señaló con impotencia las cintas esparcidas. El detective Morrison, un hombre de mirada amable y unos 50 y tantos años, llegó momentos después. Elaine le contó todo, entre lágrimas, el hallazgo de Matthew en la oficina, su ataque, el derrumbe del armario y las cintas ocultas. Su hija, Izzy, desapareció hace 9 años, preguntó Morrison en voz baja. A Elaine se le quebró la voz al confirmarlo. Morrison ordenó a los agentes que aseguraran la escena y reunieran las cintas restantes. Necesitamos saber qué hay en estas grabaciones, dijo, mirando las cajas. Elaine lo condujo a la sala, donde metió un disco en el reproductor y encendió el televisor. La pantalla se encendió, Charles e Izzy, de 5 años, jugando con bloques en la sala. La risa de Izzy, alegre y familiar, sonó. Eso es de antes de que desapareciera, susurró Elaine. Luego, la voz de Charles: Izzy, ¿quieres jugar? Ve a la habitación de la princesa y sorpréndeme. Izzy se alejó de la cámara, con el eco de sus pasos. Charles contó lentamente, 1, 2, 3, antes de bajar al sótano. Cuando el vídeo se apagó, estaban en una habitación con paredes rosas llena de peluches y una cama infantil. Izzy estaba sentada con un diminuto bikini, con aspecto incómodo e inseguro. Ahora posa para papá, susurró Charles desde detrás de la cámara. A Elaine se le heló la sangre. Charles entró en escena, moviendo las manos para tocar a Izzy como ningún padre debería. ¡Alto! ¡Apágalo!, gritó Elaine. Morrison detuvo la cinta. Elaine se desplomó en el sofá, sollozando, con el mundo destrozado. El hombre al que había amado, con el que lo había compartido todo, era un monstruo. La voz de Morrison era suave pero urgente. ¿Podría tu hija seguir en esta casa? ¿En el sótano? Elaine levantó la cabeza de golpe. El sótano, siempre cerrado, decía que era para sus herramientas. Un agente se adelantó con determinación en la mirada. Detective, hablé con la señora Jansen. Charles Rhodes no ha ido a terapia en 3 semanas y no estará esta noche. Morrison se levantó con la mirada fija. Esa es una causa probable. Vamos a entrar en ese sótano, les dijo a sus oficiales. Saquen las herramientas del coche. Vamos a entrar por esa puerta. Elaine se secó las lágrimas con voz firme. Hazlo. Si hay alguna posibilidad de que, pero no pudo terminar la frase. 9 años, ¿puedo haber estado en el sótano todo ese tiempo? Los agentes regresaron con herramientas pesadas, un ariete, palancas. Se acercaron a la sólida puerta de roble, su grosor siempre les parecía excesivo para una barrera interior. Retroceda, señora, ordenó Morrison. Elaine se pegó a la pared del fondo, con el corazón latiéndole con fuerza. Tras años de no saber, de duelo, de aceptar poco a poco que Izzy se había ido para siempre, ¿podría haber estado la respuesta bajo sus pies todo este tiempo? El primer golpe del ariete sacudió la pared, la puerta resistió. Charles debió de haberla reforzado, haciéndola más fuerte de lo necesario, otra pieza del horrible rompecabezas que encajaba en su lugar. A la orden de Morrison, el segundo golpe quebró el marco, el tercero hizo volar astillas y, al cuarto, la puerta se desplomó hacia adentro. Unas escaleras de madera descendieron a la oscuridad. Un agente encontró el interruptor de la luz, las bombillas fluorescentes zumbaron al despertar, revelando un espacio sorprendentemente organizado. Morrison iba al frente, con el arma desenfundada, seguido por 3 agentes. Elaine permaneció en lo alto de las escaleras hasta que él gritó: «Despejen. Pueden bajar». El sótano estaba exactamente como lo recordaba, el banco de trabajo de Charles contra una pared, las herramientas colgadas en filas ordenadas, estantes repletos de cajas etiquetadas con tornillos, clavos y herramientas, una lavadora y una secadora en un rincón. Todo en perfecto orden. Mi marido es muy organizado, susurró Elaine con la voz resonante. A veces trabaja aquí abajo, construyendo cosas, este lugar no está abandonado. Morrison asintió con expresión escéptica. Revísenlo todo, debe haber una entrada oculta en alguna parte. Los agentes se desplegaron, golpeando las paredes, escuchando ecos huecos,
inspeccionando la pintura en busca de capas nuevas, buscando juntas irregulares en el hormigón. Arriba, alguien revisaba vídeos en busca de pistas. De vez en cuando, se oía una maldición o un sonido de disgusto. Elaine no quería saber qué veían. La empleada de la ferretería dijo que Charles compró materiales de renovación, le recordó a Morrison. ¿Tiene los planos originales?, preguntó. Planos de construcción. Hacía años que no los veía. Charles sabría dónde estaban, pero su voz se fue apagando. Él no los ayudaría. La búsqueda continuó, cajas de almacenamiento apartadas, muebles movidos. Revisaron detrás del calentador de agua. Pasaron 20 minutos sin éxito. Desesperada, Elaine se arrodilló junto al banco de trabajo, mirando debajo. Si escondía algo, estaba bien escondido. Se acercó a la lavadora, asomando la cabeza por el estrecho hueco. Un destello reflejó la luz, un borde delgado, diferente del hormigón. «Detective», gritó, «hay algo aquí debajo». Morrison y 2 agentes se acercaron a toda prisa. Juntos apartaron la lavadora de la pared, la secadora rozó la pared. Un disco polvoriento yacía donde había estado la lavadora. Morrison lo recogió con cuidado. La etiqueta decía, volumen de la habitación, 847 cm. «Miren la pared», dijo un agente. Donde las máquinas lo ocultaban, la junta de la placa de yeso estaba ligeramente desviada, ahora visible. Morrison recorrió el borde con los dedos y encontró un pestillo oculto. «Retrocede», ordenó. El pestillo estaba cerrado, intentó forzarlo, pero aguantó. Un agente le pasó una palanca, el metal raspó hasta que la cerradura se rompió. El panel se abrió, revelando un pasillo estrecho. Luces rosas de colores colgaban del techo, desconectadas, pero destinadas a iluminar el camino. Un olor húmedo y metálico se elevó, moho y algo más, señales de habitación humana en un espacio reducido. Morrison encontró el enchufe y enchufó las luces. Un suave resplandor rosa iluminó las paredes revestidas con paneles insonorizantes. El pasillo apenas dejaba pasar a una persona. «Dios mío», murmuró un oficial. Avanzaron en fila india, Morrison primero. Unos 6 metros más adelante, apareció otra puerta, pintada de rosa y adornada con pegatinas de princesas. Probó el picaporte, estaba cerrado. Llamó con firmeza. «¿Policía?» «Abran». Silencio. Apretó la oreja contra la madera y negó con la cabeza. La insonorización lo amortiguaba todo. Levantó el puño para volver a llamar cuando la cerradura hizo clic. La puerta se entreabrió y una voz joven gritó alegremente, «Papá, llegas temprano». La puerta se abrió de par en par, revelando a una adolescente con un camisón rosa, cabello rubio largo y enredado. Su sonrisa se congeló, un grito escapó de su garganta. Elaine se abrió paso entre los agentes. Incluso después de 9 años, y de haber pasado de niña a adolescente, reconoció a su hija al instante. «Izzy». Corrió hacia adelante, con lágrimas corriendo. «Cariño, soy mamá». «Soy yo». La niña se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la cara con las manos. «No, no eres real», papá dijo que todos estaban muertos. Elaine cayó de rodillas, con los brazos abiertos. «No, cariño, eso no es verdad. Te he estado buscando todo este tiempo. Nunca supe que estabas aquí». «Papá», gritó Izzy. «Papá, ayúdame». «¿Dónde estás?» «Por favor», suplicó Elaine. «Mírame». «En serio, mírame». Morrison hizo un gesto a su equipo para que retrocediera, dejando espacio a madre e hija. Le dio un bolígrafo a Elaine. Entendiendo, Elaine dibujó una mariposa sencilla con una carita feliz en la mano, la misma mariposa feliz que pintó incontables veces cuando Izzy era pequeña. «¿Te acuerdas de esto?» «Me pedías que la dibujara cada vez que se lavaba». Los ojos de Izzy se fijaron en el dibujo. Su respiración se hizo más lenta. El reconocimiento floreció como el amanecer. «Mami», susurró, insegura. «Papá dijo tantas mentiras, pero mintió, cariño. Estoy aquí. Soy real». Elaine abrió los brazos. Esta vez,
Izzy corrió hacia ellos y sollozaron juntos, aferrándose a su calor sólido. ¡Vivas! Después de todos estos años, ¡vivas! Morrison y su equipo entraron con cuidado en la habitación. Era pequeña, de 3 por 3 metros y medio, con paredes rosas, adornos de princesas por todas partes, un colchón en el suelo con sábanas de Disney. Juguetes esparcidos, algunos de una adolescente, otros de su infancia. Un pequeño televisor con videograbadora y reproductor de discos en una esquina, equipo de iluminación profesional cerca y un estrecho cajón de pared, probablemente utilizado para repartir la comida. En el armario, los agentes encontraron objetos que les hicieron intercambiar miradas sombrías. Juguetes para adultos, lencería infantil, equipos de vídeo, herramientas de un propósito indescriptible. Necesitamos atención médica, dijo Morrison en voz baja por la radio, y confirmen que todas las unidades están buscando a Charles Rhodes y Matthew Tenko. Rhodes es ahora el principal sospechoso de secuestro y abuso infantil. Los paramédicos llegaron en minutos. Se acercaron a Izzy con delicadeza, explicándole que necesitaban revisar su salud. En la ambulancia, Izzy se sentó entre Elaine y una paramédica, aturdida por la repentina expansión de su mundo. Pensé que todos estaban muertos, repitió. Papá dijo que había una guerra, bombas nucleares, que éramos los únicos que quedábamos. Miró a Elaine con ojos demasiado viejos para tener 14 años. Dijo que necesitaba tener un bebé para salvar a la humanidad, pero nunca me quedé embarazada. Me sentía tan mal, como si estuviera fracasando. A Elaine se le revolvió el estómago. Cariño, ¿ya te vino la regla? Sí. Hace 2 años. Papá estaba tan feliz. Dijo que ahora sí que podíamos empezar nuestro nuevo mundo. El paramédico preguntó si sentía dolor o molestias, Izzy no tenía ninguna y parecía extrañada de que alguien preguntara. ¿Por qué están todos tan asustados? Papá mintió, lo sé, pero siempre me quiso, dijo Izzy. Dijo que lo que hicimos fue hermoso, que yo estaba destinada para él. Elaine contuvo un sollozo. 9 años de manipulación, abuso disfrazados de amor, su bebé no tenía ni idea de lo mal que estaba. Tomó las manos de Izzy con suavidad. Cariño, lo que hizo tu padre no estuvo bien. El amor entre padres e hijos es protector y seguro. Lo que hizo no fue amor. Estuvo mal. Izzy guardó silencio, asimilando esta nueva verdad. La paramédica terminó su examen. Parece estable, le dijo a Elaine. Pero necesitará un examen hospitalario completo. Elaine asintió, comprendiendo la necesidad de descubrir todo el horror de lo que sufrió su hija. Morrison se acercó a la ambulancia. Necesitamos llevarlos a ambos a la estación para tomarles declaración. El equipo médico dice que no es una emergencia, así que podemos hacerlo primero si están dispuestos. Elaine miró a Izzy, absorta en sus pensamientos. Sí, hagámoslo. Al salir, Elaine se dio cuenta de la lógica retorcida de Charles, de su insistencia en el divorcio, todo era para poder vivir su enfermiza fantasía sin interferencias. Había mantenido a su hija prisionera mientras trabajaba arriba, creyendo que Izzy se había ido. Las luces rosas de hadas aún brillaban en el sótano, marcando el camino hacia una pesadilla que duró 3285 días, 9 años de la vida de una niña, robada, retorcida, corrompida. Afuera, Morrison abrió la puerta de la patrulla. Señora Rhodes, Isabella, por favor, suban, las llevamos a la comisaría. Elaine ayudó a Izzy a subir al asiento trasero, siguiéndola de cerca mientras Izzy se aferraba a ella, desconcertada por el repentino cambio. El oficial Chen estaba al volante, ajustando la radio. Unidad 12, hemos detenido a Charles Rhodes y Matthew Tenko en Riverside Drive 3542. Hay 6 sospechosos más bajo custodia y solicitamos una camioneta de transporte. Morrison se inclinó hacia adelante. Son ellos. Riverside Drive está en nuestra ruta, señor, a unos 5 minutos. Haga una parada rápida. Quiero ver la escena. Mientras conducían por las tranquilas calles de Portland, Elaine abrazó a Izzy con fuerza. La chica no había hablado mucho desde que salió del sótano, preguntando de vez en cuando cuándo volvería su padre. Cada pregunta le rompía el corazón un poco más. La radio crepitaba, pruebas de explotación infantil encontradas en el lugar de los hechos,
la CSU las había solicitado. Elaine le tapó los oídos a Izzy, aunque la chica parecía absorta en sus pensamientos, aturdida por la realidad de lo que Charles había hecho y el horror que la había obligado a soportar. Giraron hacia Riverside Drive, una calle arbolada con modestas casas de 2 pisos. Coches de policía bloqueaban el paso junto a ellos, con luces rojas y azules destellando. Un grupo de vecinos se había reunido en la acera, estirando el cuello para ver qué sucedía. «Quédense en el coche», ordenó el inspector Morrison al detenerse. Solo tardó un momento. A través del cristal, Elaine observó a 8 hombres esposados junto a una furgoneta policial. Charles estaba entre ellos, cabizbajo y con los hombros cargados de derrota. A su lado, Matthew se tambaleaba sobre pies temblorosos, todavía visiblemente ebrio. Los demás tenían entre 30 y 60 años, algunos rostros desafiantes, otros pálidos de miedo. Todos vestían la ropa cómoda de una reunión nocturna normal. Los agentes entraban y salían de la casa, cargando bolsas de pruebas. Elaine oyó fragmentos a través de la ventana rota, los encontré viendo uno de los vídeos cuando entramos. Habitación Princesa, volumen 962. Parte de algo llamado Comunidad Santuario Familiar, reuniones rotativas entre casas, compartiendo material. La bilis le subió a la garganta. Se formó un club para compartir vídeos de sus propios hijos. ¿Cuántas otras víctimas se ocultaban tras puertas cerradas? Charles levantó la vista de repente. Sus ojos se encontraron con los de Elaine a través del cristal. Durante un instante terrible, sostuvieron la mirada. Entonces sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. «Espera aquí», le dijo Elaine a Izzy con la voz temblorosa de rabia. Abrió la puerta y avanzó a grandes zancadas antes de que ningún agente pudiera detenerla. Su mano impactó en la mejilla de Charles, una bofetada que resonó por toda la cuadra. «Eres un monstruo», gritó con la voz entrecortada. «Ni siquiera eres humano». Charles apenas se inmutó. «Con calma», susurró, «fue una relación consensuada. Izzy siempre me amó, ella quería». «Cállate», gritó un agente, agarrando el brazo de Charles. Otro tiró de Elaine con suavidad pero firmeza. «Señora, por favor. Esto no servirá de nada». Entre lágrimas, Elaine vio a Matthew observando, frunciendo los labios en un gesto obsceno antes de pasar lentamente la lengua por ellos, el mismo hombre que la había atacado horas antes, desesperado por esos videos. «Llévenla de vuelta al coche», ordenó Morrison. «Estos hombres no valen la pena». El oficial se llevó a Elaine. Izzy pegó la cara a la ventana con los ojos muy abiertos. «¿A dónde fuiste, mami? ¿Por qué le pegaste a papi?» Elaine se recostó en el asiento y atrajo a su hija hacia sí. «Lo siento, cariño. No debería haber hecho esto». Afuera, los agentes subieron a los 8 hombres a vehículos separados, primero la furgoneta de transporte, luego 2 patrullas. Charles no miró atrás. Los técnicos de la escena del crimen continuaron sacando caja tras caja de la casa, cintas VHS, VCD, DVD, cada una de ellas una pesadilla infantil. Incluso se llevaron el televisor y los reproductores de vídeo, cualquier cosa que pudiera contener pruebas. Una cinta amarilla de la escena del crimen delimitaba la propiedad. Los vecinos susurraban entre sí, especulando sobre lo que había ocurrido tras la fachada común y corriente. Morrison regresó al coche con el rostro demacrado. «Vamos a la comisaría. Hay mucho que procesar, pero a ambos les fue bien esta noche». Mientras se alejaban, Elaine echó un último vistazo a la casa donde el mal se había ocultado a plena vista. ¿Cuántas casas más existían? ¿Cuántos niños seguían atrapados? Izzy bostezó, agotada por los horrores de la noche. ¿Cuándo puedo volver a casa? Elaine acarició el cabello largo y enredado de su hija. «Pronto, cariño. Encontraremos un hogar seguro». Más adelante, las luces de la comisaría brillaban como una promesa en la oscuridad. Detrás de ellos, Charles y sus cómplices estaban siendo procesados, sus crímenes finalmente se revelaban. Pero para Elaine e Izzy, el verdadero viaje apenas comenzaba, el largo camino hacia la sanación de heridas más profundas de lo que nadie podía imaginar. Dentro de la comisaría, Elaine vio fugazmente a los 8 hombres a los que les tomaban las huellas dactilares y les fotografiaban. Charles permanecía erguido como un palo,
con la expresión inexpresiva. Una mujer con traje gris se acercó. Soy Sara Martínez, de los Servicios de Protección Infantil. Me quedaré con Isabella mientras presta su declaración. Izzy apretó la mano de Elaine con más fuerza. Quiero quedarme con mi mamá. Sara les dedicó una sonrisa amable. Pronto, cariño. Necesitamos hablar con ustedes dos por separado un ratito. Su mamá estará aquí abajo. Elaine se arrodilló y abrazó a su hija. No pasa nada. Quieren ayudarnos. Nos vemos pronto. Morrison condujo a Elaine a una sala de entrevistas, paredes beige, muebles sencillos, una cámara de vídeo en un rincón. Tómate tu tiempo, dijo, sentándose frente a ella. Cuéntamelo todo desde el principio. Durante casi una hora, Elaine relató su matrimonio, el nacimiento de Izzy, la noche en que desapareció, años de búsqueda incesante y dolor, el lento colapso de su relación, el divorcio, el hallazgo de la grabadora y las revelaciones de esa noche. Morrison escuchó, tomó notas, hizo preguntas aclaratorias, pero sobre todo la dejó hablar hasta que se quedó sin aliento. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le hizo Charles a nuestra hija? La voz de Elaine tembló. El rostro de Morrison se llenó de ternura. Debo advertirle, lo que está a punto de oír es inquietante. Tiene derecho a saberlo. Se puso de pie y le indicó que lo siguiera. Recorrieron un pasillo hasta una sala de observación con vistas a una sala de interrogatorios. Charles estaba sentado, esposado, a una mesa metálica, con dos detectives delante. El cristal es unidireccional, explicó Morrison. No puede vernos. Por los altavoces, la voz de Charles llenó la sala. La llevé esa noche, dijo con voz tranquila, casi orgullosa. 15 de octubre de 1991. Elaine estaba en su turno de noche. Bajé a Izzy a la habitación de la princesa que había construido. Estaba dormida, ni siquiera se despertó. Abrí una pared oculta, lo hice parecer un secuestro. Todos lo creyeron. Vivió allí 9 años. Le dije que el mundo había terminado, que esa guerra nuclear nos extinguió. Éramos las dos últimas personas vivas. Ella se lo creyó todo. A Elaine le flaquearon las rodillas. Morrison la acompañó hasta una silla. ¿Por qué?, preguntó el detective. Charles se encogió de hombros. Era mía, mi creación. Le di comida, juguetes, atención, y cuando tuvo la edad suficiente, le dije que necesitaba a mi bebé para salvar a la humanidad. Estábamos reconstruyendo la especie. Los detectives lo presionaron sobre la habitación oculta, paredes falsas, permisos falsos, insonorizada, sin ventilación. Elaine le susurró a Morrison, siempre tuvo un don para la carpintería, tan preciso, tan organizado. Su voz tembló. Si Matthew no hubiera sido tan imprudente esta noche, quizá nunca la hubiéramos encontrado. Morrison asintió con tristeza. Volvamos. Ya has oído suficiente. En la sala de entrevistas, Elaine se sentó pesadamente. ¿Qué hay de Matthew? ¿Por qué entró? Matthew Tenco ha sido muy honesto, dijo Morrison. Durante la redada, despotricó contra Charles. Ha habido rivalidad durante años, Charles era la estrella, con la colección más grande. Los demás compartían su material, pero sus vídeos siempre eran la atracción principal. Estaba orgulloso de ese estatus. Elaine se sintió enferma. Su hija se había convertido en un entretenimiento para monstruos. Morrison continuó, Matthew sintió deseos por Izzy. Al no encontrarla, decidió robar la colección de vídeos. Entró a robar esta noche, no esperaba que estuvieras allí. Te atacó y confesó. Entre lágrimas, Elaine asintió. Intentó recordarle a Izzy. El tono de Morrison fue amable. Señora Rhodes, su hija necesitará terapia intensiva. 9 años de manipulación psicológica le dejarán profundas cicatrices. Lo sé, susurró Elaine. Pero está viva. Tenemos una oportunidad. Morrison se puso de pie. Vamos a reunirnos. Encontraron a Izzy en el pasillo con Sara Martínez, y la niña saltó a los brazos de su madre, ambas llorando. Una enfermera los llamó para el examen médico. En una sala de espera tranquila,
Izzy se acurrucó contra Elaine en un sofá desgastado. Ninguna de las dos habló hasta que Izzy empezó a sollozar, con sollozos profundos y desgarradores. El oficial me lo contó todo, jadeó. Papá mintió, el mundo no se acabó, no estabas muerto. Levantó la vista con ojos atormentados. ¿Por qué hizo eso? Elaine la abrazó con más fuerza. No sé, cariño. A veces la gente en la que confiamos hace cosas terribles. No fue tu culpa. Nada de eso. Lo amaba, susurró Izzy. Incluso cuando él creía que estaba salvando el mundo. No eres tonta, Elaine le besó el pelo. Eras una niña que creyó en alguien que debería haberte protegido. Se quedaron sentados mientras la estación se quedaba en silencio. Charles y sus asociados estaban siendo procesados, con suerte mantenidos a salvo para siempre. Para Elaine e Izzy, la atención se había desplazado hacia el futuro. Necesitaremos un nuevo hogar, dijo Elaine en voz baja. Un nuevo comienzo, la escuela, amigos, una vida de verdad. Izzy asintió contra su hombro. ¿Me odiarán? ¿Me dolerá seguir adelante? No, dijo Elaine con dulzura. El tiempo ayuda. Hablar ayuda. El amor ayuda. El dolor se aliviará y crearás nuevos recuerdos. Y no todos tendrán por qué saberlo, añadió. Tú eliges quién merece tu confianza, quién escucha tu historia. Apareció un oficial. La escolta al hospital está lista. Cruzaron la estación de la mano. Elaine pensó en el largo viaje que les esperaba, exámenes médicos, sesiones de terapia, procedimientos legales, aprender a confiar de nuevo y enseñarle a Izzy un mundo que le habían negado. Pero lo afrontarían juntos. El amor, real, protector y cariñoso, los guiaría. La oscuridad que Charles creó no pudo extinguirla. Al final, el amor verdadero perdura, atraviesa 9 años de oscuridad, derriba falsos muros y se niega a renunciar a la esperanza. Mientras caminaban hacia la noche hacia el auto que los esperaba, Izzy apretó la mano de Elaine. Tengo miedo, mamá. Yo también, admitió Elaine, pero ahora estamos juntos y juntos podemos afrontar cualquier cosa.